Hola chicas de Psicometría 3 Univam, buenas tardes. Como quedamos, les voy a subir un video. Este video es precisamente para explicar toda la parte de cómo evaluar el test casa, árbol, persona, ¿sí? Ya que pues nos quedamos incompletos a la hora de estar eh, en esta parte de explicar, ¿sí? Entonces, es bien importante que pongan atención, que observen y bueno, ya si tienen preguntas, dudas o comentarios, me dicen. Primero vamos a empezar con el archivo que les subí directamente sin carpeta, que se llama Técnicas de Evaluación de la Personalidad Infantil. Les había dicho que este archivo les va a servir mucho para evaluar diferentes test, porque bueno, trae test de todo tipo, no nada más trae el de la figura humana o el HTP, trae varios tipos o varios de los test que vamos a ver e incluso trae algunos de los que ya vieron, entonces este manual les va a servir mucho, ¿sí? Nos vamos, este es el archivo que les subí, y como ven, la técnica proyectiva de dibujo casa, árbol, persona está en la página 61. Entonces nos vamos a ir a la página 61. Ahí empieza el test. Esas primeras partes nos están hablando de la parte general, desde cómo está compuesto, qué evalúa, a quién se le aplica, cómo se aplica y todo eso, ¿no? Entonces esa parte pues no la vamos a brincar porque se supone que ustedes pues ya la tienen dominada esa parte, ¿sí? Ya lo siguiente que vamos a hacer es ponernos a ver en esta parte de cómo se evalúa, ¿sí? Por aquí nos dice el test que la forma en cómo se aplica es, por cierto, se aplica primero el dibujo y luego se hace la ronda de preguntas, que es la que viene en el folleto de aplicación, ¿sí? Dibujo, preguntas. Así es como ustedes lo van a estar aplicando. Otra de las cosas que yo les había dicho que no se podía, y al parecer sí se puede, es que los dibujos pueden ser a lápiz, perdón, pueden ser colores, o sea, ustedes le pueden prestar colores, no que haga el dibujo con colores, pero sí que lo coloree. Entonces, una vez que ustedes le terminan de hacer la aplicación de cada dibujo, hacen el interrogatorio, ¿sí? Ya que terminaron de hacer el interrogatorio, por cierto, los colores los van a pedir generalmente los niños, los adultos casi no piden, entonces con los niños sí se recomienda que tengan colores. Bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar o cómo lo vamos a interpretar? Bien, lo siguiente es, vamos a irnos a la parte de las características, ¿sí? No les voy a explicar todo completo porque, bueno, ustedes tienen que hacer el trabajo de leer. Yo nada más les voy a dar una breve explicación y ya ustedes hacen el trabajo de leer, ¿sí? Lo primero que vamos a evaluar, la actitud, ¿no? Cómo se comporta el sujeto ante la prueba, se queja, se niega, etcétera, etcétera. Cuando las personas se niegan o no quieren dibujar, que ponen como excusa, es que yo no sé dibujar, es que, pues, no sé, no me gusta dibujar o no lo hago bien, ustedes recuérdenle que la parte de lo bonito no es lo que vamos a calificar, vaya, la parte estética, que lo que nos interesa es conocer cómo trabajan. Bien, entonces en la actitud nosotros vamos a tomar notas. ¿Cuál es la actitud del sujeto? ¿Es cooperador? ¿Es agresivo? ¿Es de negación? ¿Cuál es la actitud? ¿Sí? Posteriormente hay que ver los tiempos. En los tiempos es importante anotar y evaluar dos cosas. El tiempo que tarda el sujeto en completar los dibujos y contestar el interrogatorio, ¿sí? Entonces ponemos en nuestra hojita hora de inicio y hora de término y hacemos el cálculo. La parte de la latencia se refiere a cuánto tarda el sujeto en comenzar a dibujar. A partir de que yo ya le di la instrucción, cuánto tiempo tarda el sujeto en comenzar su dibujo. Lo normal es que tarde alrededor de 10 segundos,
no más de 30, eso es lo normal. El tiempo de latencia normal es 30 segundos entre que yo le doy la instrucción y el sujeto comienza a dibujar. Cuando lo hacen demasiado rápido, es que generalmente no le están prestando o no le están poniendo atención a la tarea y pues lo único que están queriendo es deshacerse lo más pronto posible de esa tarea. Y cuando tardan demasiado tiempo puede ser por dos motivos. Uno es que sean demasiado autocríticos, que sean personas muy o que estén pensando, bueno, ¿y cómo lo hago para que me salga una mejor calificación? O sea, que están como muy preocupados de la evaluación. Y la otra parte es en personas maníacas, se tardan mucho en hacer el dibujo, no tanto porque no lo quieran hacer, sino porque le ponen muchos detalles. Entonces, el tiempo normal, y lo vamos a ver más abajito, el tiempo normal que tarda un sujeto, tanto en dibujar como en contestar las preguntas es entre 10, 12 minutos. Por lo tanto, el test o la prueba no les va a tomar más de 40 minutos, ¿no? Entonces, así es como se va a ir haciendo la prueba. Listo. Ok, otra de las cosas que vamos a evaluar o de la cual vamos a tomar nota mientras el sujeto dibuja y hace sus dibujos, vaya, es la habilidad crítica, o sea, qué tanto soporta o qué tanto se autocritica. De igual manera, vamos a estar al pendiente de qué tanto borra en los dibujos, ¿sí? Y si hace borraduras con intento de redibujar o sin intento, ¿sí? Bien, que también es bien importante que nos centremos en los comentarios que hace el evaluado, ¿sí? Y sobre todo en el tono. ¿Son comentarios positivos? ¿Son excesivamente negativos? ¿Excesivamente autocríticos? ¿Sí? Ay, me salió mal esto y se ríe, o me salió mal, qué tonto soy, es que no, nunca me sale bien, o sea, vamos a ver el tono de los comentarios, qué tanto tan positivos o tan negativos son y qué tan capaz es el sujeto también, pues de tolerar esa parte de que no siempre las cosas van a salir como él quiere, ¿verdad? Bien, una vez que ya tenemos esas notas de los comentarios, hay que ver los rasgos generales del dibujo. Es muy importante que entiendan que este dibujo, la evaluación, perdón, de este test, se hace como en dos partes. Primero evaluamos los rasgos generales de los tres dibujos. Si no existiera consistencia, por ejemplo, rasgos generales, dibuja centrado, lo que ya habíamos visto el sábado, centrado a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. La mayoría de sujetos tiene una consistencia, vaya, los tres dibujos los dibuja centrados. O acuérdense que en esa parte de centrado no hay que ser tan estricto de medir con regla y todo eso, ¿no? Hay que ver hacia dónde se orilla la mayor parte del dibujo. Entonces, la mayoría de sujetos tiene una consistencia. Si dibuja la casa, el árbol, la persona, más bien centrada. O quien dibuja arriba, pues la mayoría o los tres dibujos los va a hacer arriba. Si sucediera que tiene dos dibujos arriba y uno abajo, lo hacemos el comentario en la anotación, pero bueno, ya sabemos qué significa. La parte de arriba de la hoja significa la fantasía, significa la parte de no ser realista, de trabajar con la fantasía, y entonces tenemos a un sujeto que si dibuja, se hace los dibujos en la parte de arriba, pues representa o quiere decir que es un sujeto que vive mayormente en la fantasía. ¿Bien? Entonces, acuérdense que para saber en qué ángulo o en qué área de la hoja está posicionado el dibujo, nosotros tenemos que doblar la hoja en 4 y tenemos que ver pues en dónde está, si está centrado, arriba, abajo, derecha, izquierda. Les recuerdo lo que dije el sábado. La parte de arriba de la hoja representa o simboliza la fantasía, el nivel de fantasía, qué tanto se permite soñar despierto, fantasear, etc. La parte de abajo de la hoja representa la realidad y sobre todo si lo hacen muy abajo o si todos los dibujos los hicieron muy abajo, quiere decir que son personas que les cuesta trabajo fantasear, les cuesta trabajo
a hacer una parte de imaginación, viven muy, muy apegados a la realidad, ¿sí? No fantasean, pero ni de chiste. Entonces, eso representa la parte de abajo de la hoja, ¿sí? El simbolismo es la realidad, estar apegado a la realidad. Digo, todos de algún modo fantaseamos, todos de algún modo nos imaginamos cosas y es sano, es una manera de expresar deseos inconscientes, de descansar un poco la mente, etcétera. Lo que sí sería normal es que la persona viviera en la fantasía. Ahí sí es algo que pues no es adecuado, ¿sí? Bueno, la hoja, la parte izquierda de la hoja, acuérdense que representa el pasado, ¿sí? Una persona que hace todos sus dibujos en la parte izquierda de la hoja quiere decir que vive muy anclada al pasado, ¿sí? No deja de recordar el pasado, es una persona que mayormente se encuentra eh, viviendo de lo que fue, ¿sí? Viviendo, es una persona que vive de lo que fue. Esa es la parte izquierda de la hoja. La parte derecha, por otro lado, simboliza el futuro. Esa es común que dibujen así las personas que están excesivamente preocupadas por el mañana, por el que va a pasar y que pues no disfrutan incluso el presente por estar pensando en el futuro. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que ya habíamos visto. De todas maneras, lo vuelvo a mencionar para que si por ahí alguien no escuchó, no le quedó claro, ahí estamos. Bien, igual en la hoja nosotros vamos a ver la proporción. Sus dibujos son grandes, pequeños en relación a la hoja, ¿sí? Entonces vamos a ver. Recuerden, y esto no lo mencioné también cuando les apliqué a ustedes, pero para el dibujo de la casa, le tenemos que dar la hoja al evaluado en forma vertical, ¿sí? Para el dibujo del árbol y de la persona se la damos en horizontal. Si el evaluado las voltea, ya, no lo corregimos, ¿sí? Pero nosotros le damos la hoja para la casa en vertical y perdón, en horizontal la casa y para el árbol y la persona en vertical, ¿sí? Así es como nosotros le damos la hoja. Bien, una vez que ya hicimos esto, pues hay que ver el tamaño de la casa, qué tan grande, el tamaño de la persona, del árbol, qué tan grande es, ¿sí? Y qué tan grande, recuerden, siempre en relación a la hoja, ¿sí? Grande, ¿qué sería tamaño grande o a qué nosotros le estaríamos considerando que es un dibujo grande? Pues que ocupe alrededor del 70% o más de la hoja, ¿sí? Cuando el dibujo ocupa el 70% o más de la hoja, quiere decir que sí, es una persona que hizo sus dibujos grandes, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos considerar que el dibujo está hecho pues grande. Bien, posteriormente a eso nos vamos, una vez que ya hicimos toda esa evaluación de cómo están los dibujos en general. Miren, esto ya no lo voy a explicar porque son cosas que ustedes tienen que leer. Ya también lo había explicado en las diapositivas, las voy a subir a Cinedi. Y todo esto que ya está aquí quiere decir, pues, qué es lo que significa cada cosa, qué significado tiene cada cosa. Entonces, ya esto, ahora sí que si su evaluado presenta algo como esto, pues ya les corresponde a ustedes leerlo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, el primer paso para la evaluación, después de que ya hicieron el doblez de sus hojas en 4 partes, ¿sí? Vamos a llenar este formato que ya lo tienen en Cinedi. Este formato, ya saben, primero llenamos los datos generales, nombre, edad, fecha, etcétera. ¿Sí? El nombre del entrevistador, miren, aquí dice que sí, con color, entonces si lo hizo con lápiz o con color. Hay que llenar esto con las observaciones. El tiempo de latencia, a ver, después de que ustedes le dieron la instrucción de que comenzara a dibujar, ¿cuánto tiempo tardó en empezar el dibujo? Si son 10 segundos, pues le ponen 10 segundos. Si es un segundo, pónganle un segundo, ¿sí? Y eso para cada dibujo, ¿sí? Para cada dibujo. Por eso es importante tener a la mano
un cronómetro, que tengan el cronómetro en su celular para que puedan estar tomando los tiempos. Ahora, una vez que ya tienen el tiempo de latencia, recuerden tomar nota del momento, el horario en el cual comenzó a dibujar, ¿sí? La hora exacta en la cual comenzó su dibujo y el tiempo para completar el dibujo, lo mismo, se pone ahí. ¿Cuánto fue lo que puso? Lo que tardó, perdón. En la hoja, en el dibujo de su evaluado, ustedes tienen que poner hoja de inicio y hora de inicio, perdón, y hora de término, y ya pues ahí sacan el tiempo. Lo mismo con el árbol. Una vez que ustedes le dan la instrucción, cuánto tiempo tardó en comenzar, y posteriormente cuánto tiempo tarda en hacer el dibujo. Y lo mismo con la persona. Bien, cuando ya hicimos esto, vamos a evaluar, bueno, recuerden que después de cada dibujo hay que hacer el interrogatorio. El interrogatorio, ustedes pueden agregar las preguntas, abrir un archivo de Word, agregar las preguntas que hicieron y ahí ponen las respuestas, ¿sí? Y una vez que ya terminamos con los dibujos y los interrogatorios, nos vamos a ir a la hoja 5, ¿sí? En esta hoja, lo que nos dice es el listado de conceptos para interpretación de acuerdo a cada dibujo. Hay que revisar las características poco usuales. Estas son las características normales, los rasgos normales, lo que es normal para la persona que hace este test. Aquí lo que vamos a hacer es, dibujo por dibujo vamos a ver si se presentan o no. Por ejemplo, la indicación nos dice, rodee la S si se encuentra dentro del rango normal. ¿Sí? Tiempo, el tiempo que tardó en dibujar la casa y en contestar las preguntas. El tiempo es con todo y el interrogatorio. Entre 10 y 12 minutos, si su evaluado se tardó 10 o 12 minutos, entre 10 y 12 minutos le ponen, circulan la S, ¿sí? Circulan la S porque ese fue lo que se tardó. ¿Bien? Latencia menor a 30 segundos, o sea, lo normal es que desde que ustedes le dan la instrucción hasta que el evaluado empieza a dibujar, lo normal es que tarde menos de 30 segundos. ¿Sí? Pocos borrones, sí, fueron pocos borrones. O no hubo borrones, entonces le ponemos que sí. Pocos borrones. Hay que tener cuidado con ese criterio. Si son demasiado estrictas, pues le van a poner, si hizo nada más 2 borrones, le van a poner que sí, o van a decir, no, es que sí borró, entonces 2 ya es patología. No, no seamos tan estrictos. Hay que acordarnos que ante la duda, pues no lo marcamos, ¿no? Simetría. ¿Qué tan simétrico es el dibujo? Lo volvemos a lo mismo. No se pongan tan exageradas. La simetría no se refiere a que anden midiendo con regla que los dibujitos estén simétricos, ¿no? Pero simplemente, bueno, que no se vea así, demasiado asimétrico. Para nosotros dudar de que haya simetría, tendríamos que ser, la asimetría tendría que ser muy evidente, o sea, que se note desde lejos, vaya, que está asimétrico, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí, esto es lo que llevamos, ¿verdad? Después dice líneas no esbozadas, o sea, líneas que no están completamente cerradas o que no se notan mucho. Si nuestro evaluado no lo tiene, no lo ponemos. ¿Sí? Le ponemos líneas no esbozadas, le ponemos que es no lo presenta. O si tiene líneas sobreenfatizadas. Bueno, aquí está en negación, entonces, si no tiene líneas delgaditas que apenas se noten o líneas muy remarcadas, que serían las sobreenfatizadas, le ponemos que sí, o sea, sí no tiene esto. Y las deficiencias aceptadas con humor, eso se refiere a que, el evaluado los defectos de su dibujo los acepta con humor, vaya, no se enoja, no se enfurece, no se pone ansioso por haber hecho los dibujos feitos, ¿no? Acepta con humor. En el árbol son los mismos criterios. Ustedes van a rodear con ese si se encuentra dentro del rango normal, ¿sí? Y en la persona lo mismo, nada más que acá, por ejemplo, en la persona nos incluye más
más otros ítems que en el árbol y en la casa no se presentan, ¿sí? Porque pues es un dibujo de una persona, entonces se presentan algunas otras cosas más. De igual manera, nosotros vamos a rodear si está dentro del rango normal, ¿sí? Bueno, nos vamos en las observaciones generales, es lo mismo que ya habíamos dicho, la actitud que tiene el evaluado ante la prueba, posteriormente la habilidad crítica, si borra, si no borra, el tiempo, etcétera. La proporción se refiere al tamaño de la imagen, al tamaño del dibujo, ahí nos dice qué es lo que significa cada cosa. ¿Sí? De igual manera aquí la perspectiva, de igual manera la rotación, si hizo márgenes al papel, cosas así. Todo esto pues ya es de que ustedes lean esta parte y para que sepan lo que significa cada cosa. Pero ojo, acuérdense que a la hora que evaluamos, nosotros de forma normal tendríamos una entrevista, ya hubiéramos hecho otro tipo de pruebas. Entonces, en este caso, nada más evalúen de acuerdo a lo que ustedes conocen o la actitud que tuvo la persona. No le anden achacando cosas que no estamos seguros, ¿verdad? En esta parte sí es necesario que seamos cuidadosos y que no seamos como tan estrictos para la evaluación del sujeto, ¿sí? Nada más le estamos haciendo una prueba y es un ensayo, entonces no lo vamos a perjudicar tanto. Bien, ahora, posteriormente a eso, ustedes de este archivo, lo único que van a mandar en su calificación va a ser la página 1, ¿sí? Que es donde vienen los datos generales, la página 5. Y cuando ustedes suban el archivo de calificación de la autoaplicación, van a subir sus dibujos, van a subir sus historias y van a subir la página 1 y la página 5 de este archivo, del archivo registro. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí es donde nosotros vamos a señalar si sí o si no presenta algunas cosas. Aparte de eso, van a hacer este análisis. Yo ya le subí a Cinedi en la carpeta HTTP, le subí este mismo archivo de Word. Este archivo de Word les aconsejo que lo guarden porque lo vamos a estar usando con todos los tests. Esta interpretación la vamos a usar con todos los tests. Y en este caso, por ejemplo, va a ser igualito siempre, no va a cambiar. Lo único que le vamos a hacer es cambiar aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo vamos a usar para evaluar el test casa, árbol, persona. Pero cuando el próximo test, el test que vamos a ver en la siguiente semana, será el test de frases incompletas de Sachs. ¿Sí? Entonces, la próxima semana, cuando hagamos la evaluación de ese test, a este archivo le cambiamos el nombre. Entonces, en este caso, el día de hoy, este formato nos va a servir para hacer la interpretación del test casa, árbol, perdón, y persona. Bien, recuerden que siempre es necesario poner los datos generales, ¿sí? ¿Cuáles son los datos generales? Nombre, edad, sexo, escolaridad. Si actualmente está estudiando, hay que ponerle pues en qué grado está estudiando y si ya no estudia, pues en escolaridad le ponemos el último grado de estudios. Ocupación, ¿a qué se dedica? Si es un niño o un adolescente que está estudiando, pues le ponemos estudiante, ¿sí? Le ponemos estudiante y ya si es un adulto, bueno, ¿en qué trabaja la persona? ¿Sí? Ahí es esa es la parte que vamos a poner. Posteriormente, bueno, la fecha de aplicación. Este test no está permitido que lo hagan en 2 sesiones. Es una sola sesión, una sola, porque nos tardamos entre 10, 12 minutos, por lo tanto, solamente una sesión. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, el nombre del evaluador, que en este caso, pues ustedes son los evaluadores, ponen el nombre de quien está haciendo la evaluación. Y una vez que ya hicieron todo esto, vamos a continuar con el llenado del formato, ¿sí? En el subtema 1, lo que nosotros calificamos como subtema 1,
es la descripción general, ¿sí? Pero esto es a manera de redacción, no me lo hagan a manera de, ¿cómo se dice? No me lo hagan a manera de pregunta-respuesta. Yo las preguntas que estoy poniendo en el archivo son para que ustedes se guíen, ¿sí? Entonces, esta parte del archivo, ¿sí? Ustedes la van a redactar, van a hacerlo de manera que estén redactando, ¿sí? De esa manera se va a hacer esta evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, describir dónde se hizo la evaluación, se lleva a cabo la evaluación del test casa árbol persona en la casa del evaluado a las 23 horas, van a describir las condiciones, el lugar es tranquilo, no hubo interferencias, etcétera, etcétera. Van a describir también el estado aparente del paciente, o sea, está orientado en tiempo, lugar y persona. ¿Cómo lo van a saber? Pregúntenle su nombre, pregúntenle la fecha y pregúntenle en qué lugar, o el domicilio, pregúntenle el domicilio. Y ya con eso sabemos si la persona está en tiempo, lugar y persona. Se presenta aseada la persona, le ponemos aparentemente aseado, etcétera. Y pues el estado de ánimo general, ¿no? Triste, preocupado, ansioso, qué sé yo. Después, en el inciso 3, vamos a comenzar a describir en términos generales los pormenores de la aplicación. Se negó constantemente a hacer la prueba, su actitud fue de rechazo, lo hizo a la y se va, no fue cooperativo, no fue cooperativo, ahí ya ponemos los tiempos, el tiempo general, por ejemplo, cuál fue el tiempo general de toda la prueba, cuánto tiempo tardaron en hacer toda la prueba. Las verbalizaciones, qué comentó, qué gestos hizo, estaba nervioso, enojado, y ahí es donde también ustedes tienen que enfatizar, bueno, cómo fue el lenguaje no verbal del evaluado, ¿sí? Recuerden que está el lenguaje verbal, que es lo que dice el evaluado, pero también está el lenguaje no verbal, o sea, la expresión del evaluado frente a la prueba, cómo fue, ¿sí? Hubo alguna muestra de rechazo a pesar que decía, no, estoy bien. Entonces, esa parte también es bien importante que ustedes la observen, vaya. Que no nada más se queden con la observación del dibujo o de cómo dibuja, sino también el lenguaje no verbal del sujeto. Bueno, una vez que eh, ya hicimos esa parte de describir los pormenores, ahora sí nos vamos a la parte de evaluar los resultados o lo que presenta o lo que no presenta el sujeto en sus dibujos. Bien, hay que describir los pormenores y las características relevantes dentro de cada dibujo y en las preguntas. Por ejemplo, vamos a empezar ahora sí de lo general a lo particular. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo ya les comenté, empezamos de lo general, que sería, a ver, en general los dibujos, ¿dónde están ubicados? ¿Sí? Esa es la forma general esa es la parte general que vamos a usar para calificar. No vayan dibujo por dibujo, ¿sí? Pongan primero la parte general, califiquen en general primero la parte como la actitud ante los dibujos, si las líneas son gruesas o delgadas en los dibujos. Primero califiquen toda la parte general, ¿sí? La parte general, la parte donde todos los dibujos tienen más o menos lo que se califica en todos los dibujos, posición, ubicación dentro de la hoja, el tamaño, etcétera. Entonces, los dibujos, por ejemplo, los dibujos se encuentran ubicados en la parte inferior derecha de la hoja, ¿sí? Lo cual se interpreta como que fulanito es una persona, o sea, van a poner, no solo van a describir dónde y cómo hizo los dibujos, sino la interpretación. Los dibujos de fulanito son grandes, ocupan más del 70% de la hoja, lo cual significa tal y tal y tal. Esa es la parte general, ¿sí? Entonces, empiezan con eso y posteriormente, con lo que van a continuar es, ahora sí, con la descripción particular. Las descripciones particulares se refieren a lo que se califica en cada dibujo. Por ejemplo, en la casa se califica si hizo un techo o no, ¿sí? Y si el techo es grande, es pequeño, o cómo está hecho el techo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se califica en la parte particular, los aspectos o características individuales de cada dibujo. Bien, una vez que ya hicimos esta parte de la calificación general, nos vamos a la particular, ¿sí? Aquí está el techo, no lo dibujó, lo cual significa tal y tal. El tamaño de la puerta, acuérdense que el tamaño de la puerta es en relación con la casa, no con la hoja. Entonces, tal vez la puerta es grande, pero porque el dibujo que me hizo, pues es grande, ¿sí? O de igual manera, la puerta nosotros nos puede parecer una puerta pequeña, pero es porque en general el dibujo es pequeño, ¿sí? No solo la puerta. Y ahí entonces hay que considerar más bien que el dibujo es pequeño. Recuerden en Bender y en el otro, sí, en el Bender hablábamos de micrografías y macrografías. Bueno, igual aquí se habla de que una micrografía es un dibujo muy pequeño, cuando ocupa menos del 40% de la hoja o menos del 30%, me parece. Bien, entonces primero hacen la evaluación general, cómo están hechos en general los dibujos y posteriormente, ya saben, ya lo repetí como 3 veces, pero es para que se acuerden. Y posteriormente hacemos la evaluación individual cada dibujo. ¿Sí? Eso va en esta parte, en el apartado 4. Primero me van a integrar o me van a explicar la evaluación general y después me hacen la evaluación individual. Uno por uno, cada uno de los dibujos, me explican qué es lo que sí presenta. Una petición grande. Lo que no presente no lo pongan. Ejemplo, pero usen su sentido común, chicas. Usen su sentido común y usen su lógica. Yo les digo, en la casa, por ejemplo, se califica como dibujó el techo. Ah, pues no tiene techo. La maestra dijo que lo que no tenga no lo ponga. No, pero sí es relevante. El hecho de que no haya dibujado un techo o que el techo sea solo una línea significa algo. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, el mismo dibujo de la casa nos dice puerta grande, ¿sí? Puerta grande. Y entonces yo video, no, pues es que no está grande, pero tampoco está pequeña. Pero entonces le pongo puerta, no presenta, no es grande ni pequeña. Ese comentario está de más, realmente no es útil. Entonces, más bien, no es tanto que si no lo presenta, no lo pongan. Es si no es relevante, no lo pongan. En este tipo de test, nosotros lo que reportamos es lo que representa patología, lo que es patológico. Eso es lo que nos interesa, no tanto el hecho de que no tanto reportar todas las cosas. Lo mismo en el árbol. Ausencia de hojas, no presenta, pues, o sea, claro que no, porque sí dibujó hojas, entonces eso no es relevante, volvemos a lo mismo. No me hagan un reporte de 3 páginas, de 40 páginas, porque en todo le pusieron no presenta, no presenta, no presenta. No, repórtenme dentro de su calificación lo que sí es relevante. Ah, no dibujó el techo. Pues eso sí, aunque no dibujó el techo, es relevante porque significa, según el manual, esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de la calificación. No traten de no hacer comentarios o no agregar comentarios que no son útiles, pues, que no nos sirven para la calificación. Concéntrense en lo que es patológico, en lo que es relevante. Bueno, chicas, espero que este video les sirva. Espero que les ayude a continuar con la calificación de su autoaplicación. Y de todas maneras, si tienen cualquier duda, pregunta, comentario, me hacen saber a través del grupo de WhatsApp. Este archivo que les acabo de enseñar ya está en su carpeta de HTTP para que trabajen. Saludos, nos vemos.